Hola, espero que se encuentren bien. Voy a hacer este pequeño video para hablar un poco respecto al ego y respecto también al proceso de avance en el crecimiento y en la trascendencia de los asuntos terrenales que venimos a trabajar. Lo primero que quisiera dejar en claro en este video respecto del ego es que es importantísimo que hagamos un cambio en la manera en la que tenemos de observar al ego y que dejemos de ver el ego como nuestro enemigo y que cambiemos a empezar a observar al ego desde la mirada de la amistad, empezando a verlo como nuestro mejor amigo, empezando a verlo como nuestra guía, empezando a verlo como aquel que nos muestra el camino. El ego y el miedo que pueden surgir en nosotros son las pistas que nos da nuestro propio ser, nuestra propia alma, de aquellas temáticas que debemos trabajar. Entonces el ego nunca debe ser eliminado. El ego siempre va a ser parte de nuestras vidas, igual que los miedos. Van a ir cambiando, van a ser otros aspectos del ego, van a ser otros tipos de miedos, miedos nuevos, o los mismos miedos, pero menos intensos o más intensos. Algunos se van a agrandar, otros se pueden achicar, pero el miedo y el ego siempre van a ser parte de nuestras vidas y son fundamentales porque están puestos en nosotros y se manifiestan y se muestran de esta manera porque simplemente hacen su trabajo, que es mostrarnos el camino de aquello que tenemos que trabajar, enfrentándolo y haciéndonos cargos, con los miedos, enfrentándolos, porque no hay ningún temor que se vaya a trascender solo con meditación. Tenemos que, lamentablemente, enfrentar nuestros miedos. Si yo tengo temor a la soledad, tengo que darme el tiempo de hacer el análisis y de estar sola para ver realmente a qué es lo que le tengo miedo. Si yo le tengo miedo a tener una relación profunda, tengo que lanzarme en una relación profunda para poder sentir, experimentar y a través de la experimentación perder el miedo. Si yo tengo miedo a vivir sola, tengo que darme la posibilidad de vivir sola. Si yo tengo miedo de tener un hijo, si tengo miedo de hacerme responsable, si tengo miedo de cambiar de trabajo, si tengo miedo de lo que sea, que tú puedas llegar a tener miedo. Ese miedo, la única manera en la que va a trascenderse es enfrentándose, mirándose, viviéndolo y dándote cuenta que en realidad ese miedo era más grande en tu cabeza que en la realidad. La mayoría de las veces es así. Con respecto al ego, lo que nosotros debemos hacer es equilibrarlo, no desaparecerlo. Lo necesitamos siempre porque es como ese amigo que más vale tenerlo cerca, pero echarle el ojo para que no nos vaya a jugar por la espalda de vez en cuando. Ya hay que tenerlo siempre al ojo, hay que estar siempre observándolo, ya, y observando cada vez que alguien nos dice, oye, pero qué egoísta, oye, pero qué egocéntrico, oye, pero qué vanidoso, y dar la posibilidad de hacer un análisis para ver si realmente ese comentario surge desde su ego o es realmente así y no tomarlo como algo negativo o como un ataque, porque si lo tomas desde la mirada, desde la victimización y desde el ataque, ya lo estás tomando desde el ego negativo. ¿Comprendes? Tienes que tomarlo siempre desde la mirada de un ego positivo, por decirlo de alguna manera, de la mirada del ego bonito, el ego que te sirve para crecer, el ego que te muestra el camino, el ego que te muestra el norte, el miedo que te muestra cómo crecer en valentía y iluminarte e ir trascendiendo aquello que viniste aquí a trascender. Eso. Bye. Hola, espero que se encuentren bien. Voy a hacer este pequeño video para hablar un poco respecto al ego y respecto también al proceso de avance en el crecimiento y en la trascendencia de los asuntos terrenales que venimos a trabajar. Lo primero que quisiera dejar en claro en este video respecto del ego es que es importantísimo que hagamos un cambio en la manera en la que tenemos de observar al ego y que dejemos de ver el ego como nuestro enemigo y que cambiemos a empezar a observar al ego desde la mirada de la amistad, empezando a verlo como nuestro mejor amigo, empezando a verlo como nuestra guía, empezando a verlo como aquel que nos muestra el camino. El ego y el miedo que pueden surgir en nosotros son las pistas que nos da nuestro propio ser, nuestra propia alma, de aquellas temáticas que debemos trabajar. Entonces el ego nunca debe ser eliminado. El ego siempre va a ser parte de nuestras vidas, igual que los miedos. Van a ir cambiando, van a ser otros aspectos del ego, van a ser otros tipos de miedos, miedos nuevos, o los mismos miedos, pero menos intensos o más intensos. Algunos se van a
agrandar, otros se pueden achicar, pero el miedo y el ego siempre van a ser parte de nuestras vidas y son fundamentales porque están puestos en nosotros y se manifiestan y se muestran de esta manera porque simplemente hacen su trabajo, que es mostrarnos el camino de aquello que tenemos que trabajar, enfrentándolo y haciéndonos cargos, con los miedos, enfrentándolos, porque no hay ningún temor que se vaya a trascender solo con meditación. Tenemos que, lamentablemente, enfrentar nuestros miedos. Si yo tengo temor a la soledad, tengo que darme el tiempo de hacer el análisis y de estar sola para ver realmente a qué es lo que le tengo miedo. Si yo le tengo miedo a tener una relación profunda, tengo que lanzarme en una relación profunda para poder sentir, experimentar y a través de la experimentación perder el miedo. Si yo tengo miedo a vivir sola, tengo que darme la posibilidad de vivir sola. Si yo tengo miedo de tener un hijo, si tengo miedo de hacerme responsable, si tengo miedo de cambiar de trabajo, si tengo miedo de lo que sea, que tú puedas llegar a tener miedo. Ese miedo, la única manera en la que va a trascenderse es enfrentándose, mirándose, viviéndolo y dándote cuenta que en realidad ese miedo era más grande en tu cabeza que en la realidad. La mayoría de las veces es así. Con respecto al ego, lo que nosotros debemos hacer es equilibrarlo, no desaparecerlo. Lo necesitamos siempre porque es como ese amigo que más vale tenerlo cerca, pero echarle el ojo para que no nos vaya a jugar por la espalda de vez en cuando. Ya hay que tenerlo siempre al ojo, hay que estar siempre observándolo, ya, y observando cada vez que alguien nos dice, oye, pero qué egoísta, oye, pero qué egocéntrico, oye, pero qué vanidoso, y dar la posibilidad de hacer un análisis para ver si realmente ese comentario surge desde su ego o es realmente así y no tomarlo como algo negativo, como un ataque, porque si lo tomas desde la mirada, desde la victimización y desde el ataque, ya lo estás tomando desde el ego negativo. ¿Comprendes? Tienes que tomarlo siempre desde la mirada de un ego positivo, por decirlo de alguna manera, de la mirada del ego bonito, el ego que te sirve para crecer, el ego que te muestra el camino, el ego que te muestra el norte, el miedo que te muestra cómo crecer en valentía y iluminarte e ir trascendiendo aquello que viniste aquí a trascender. Eso.